Gloria al Señor, paz de Cristo. Aleluya. Estamos en un fin de semana de bendición, en un fin de semana que Dios nos da, porque es un gozo estar delante de la presencia del Señor, aunque sea cada fin de semana, y poder nosotros regocijarnos con estas palabras de edificación. Aleluya, que es lo que Dios trae para todos nosotros. Pero hoy en esta tarde vamos a estar hablando de algo bien interesante, de que cómo las personas, oigan bien, exclusivamente, más bien dentro del cristianismo que fuera, hay cosas que ellos ven o no aprueban cosas que hace Dios. No sé si les ha pasado a ustedes que han hablado con algunos disquermanos o creyentes y dicen, bueno, hay cosas que hace Dios que a mí no me agradan, o hay cosas que yo no estoy en acuerdo de lo que, o sea, tienen algún tipo de problema por ahí. Pero escuchen el tema. El tema de esta tarde es lo bueno de Dios y lo malo de Dios. Y voy a aclarar esto antes de empezar. Dios no tiene nada de malo. El Señor es amor. Dios es amor. Pero pongo este título para poder nosotros ver lo que otra gente piensa que es y no es. ¿Sí? Porque mucha gente dice, bueno, a mí me gusta ir a la iglesia, pero no me gusta esto. O yo leo la Biblia, pero donde dice esto a mí no me gusta. ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver a través de la Biblia las cosas que esta gente, me refiero a los que no traen el Espíritu, son capaces de estar en desacuerdo, oigan bien, con el propio Dios. De estar ellos portándose o viendo, o hay cosas que de Dios como que no me agradan, sabiendo que Dios es perfecto, sabiendo que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Todo lo bueno viene de Dios, en Él no hay maldad. Pero el título lo he puesto así para poder nosotros ver lo que ellos piensan que es, pero no es. Que ellos dicen, es que hay algo de Dios, ¿verdad?, que no entiendo y no me agrada. Entonces para ellos es lo malo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Porque los que amamos a Dios no tenemos ningún problema en Dios, ¿o sí? Claro que no. Aunque no entendamos, sabemos lo que está escrito, que todas las cosas nos ayudan, ¿para qué? Para bien. Ahora vamos a ver un ejemplo del Viejo Testamento, donde el mismo Dios que adoramos nosotros, el mismo Dios que nos bendice, el mismo Dios que nos quiere y nos da todas las cosas que tenemos y a Él nos debemos, hablaba en aquel entonces con su pueblo. ¿Cuál era su pueblo? El pueblo de Israel. Pero yo quiero demostrar con su palabra del Señor que el pueblo de Israel, en las desobediencias, en las terquedades, podemos nosotros ver que así se porta también el creyente, el disque creyente en la iglesia local. Vamos a ver qué similitud existe en aquel entonces con lo que hay ahorita, con la disque iglesia del Señor. Y muchos van a ver que desde los líderes hasta los que están en la iglesia, hasta los que siguen a los líderes, estaban en un acto negativo, malo y en desacuerdo, engañados. ¿Por qué? Porque estaban en desacuerdo y no le creían a Dios. Pero vayan hasta el libro de Ezequiel y después vamos a ver la otra parte, el otro contraste en lo que es el Nuevo Testamento. Este lo vamos a leer, casi no nos vamos a detener, pero vamos a irlo digeriendo, lo vamos a ir viendo para poder entender cómo Dios tiene las mismas intenciones con los que Él escoge, con los que Él llama, con los que Él quiere bendecir, y cómo también es lo mismo con los que le desobedecen, ¿sí? Desde los escogidos de Él, los que Él pone, los que Él habla, a los que Él les llama. Vamos entonces a ver qué dice, gloria sea el Señor, en Ezequiel 13:1. Amén. Amén. Vamos a ver, dejen nada más encontrarlo. Aleluya. Este libro de Ezequiel es donde él hablaba a través de estos profetas muy duramente al pueblo de Israel. Amén. Porque casi hay mucha coincidencia en todos estos podemos decir profetas mayores, ¿no?, como les dicen varios,
de que Él les hablaba y decían ellos, vino palabra de Jehová, ¿sí o no? Y cada que venía palabra de Jehová, ¿quién creen que estaba hablando? El profeta o Dios. Estaba hablando Dios a través del hombre este. En este caso es Ezequiel. Dije Ezequiel 13:1. Aleluya. Que Dios nos guíe, que Dios nos guarde y que nos muestre esto y recíbanlo en el corazón, porque vamos a leer esto rápidamente, pero lo vamos a ir digiriendo a como lo vamos leyendo. Quiero que no piensen en nada, sino que se enfoquen en lo que vamos a leer acerca, primeramente, de estas cosas, de cómo hay condenación hacia los falsos profetas, juicio contra los idólatras que consultan al profeta. En este caso es gente, supongamos, que está mal en los dos aspectos, tanto el que oye como el que lo aprueba, ¿sí? Porque están fuera de la voluntad de Dios. Pero voy a leer rápidamente en cuanto a la verdad del Señor, de su total poder, de su total amor para con todos y de su gran seguridad que Él tiene en Él. Y vean cómo dice, nomás voy a leer Salmo 62:9, oigan bien cómo dice aquí antes de entrar aquí. Dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Estoy leyendo Salmo 62:9. Escuchen bien esta parte. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Dice, pesándole a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada, dice así la Biblia. O sea, está declarado que el hombre sin Dios no es nada, ni sirve, ni entiende, ni sabe nada, y desde que nace es un gran mentiroso. Y cuando lo pone Dios en la balanza de Él, en su justicia, todos venimos a hacer nada. Ahí entendemos nosotros que todos ocupamos de Dios para poder salir de este nivel de ignorancia y de total negatividad. ¿Estamos entendiendo? Para con el propio Dios, porque nadie puede decir, no, yo no ocupo, ¿verdad? No, ahí está en el Salmo 62:9, dice, los hijos de varón pasándolos todos igualmente en una balanza serán menos que nada. Ahora, eso es lo que dice en el Salmo 62:9. Vean conmigo Romanos 4. Ahorita regresamos allá o yo lo leo como quieran. Pero quiero mostrar esas dos grandes verdades que existen en la palabra para que nadie empiece con que, pero es que el sacerdote, pero es que el líder, pero es que si no ha recibido a Dios no es nadie, ni sabe nada, ni entiende nada y es un ciego. Vean lo que dice Romanos 3:4. Gloria sea al Señor. Romanos 3:4. Dice en Romanos 3:4, dice, hablando de la ignorancia de mucho pueblo, y en este caso de Israel, en sus terquedades y en no entender y su incredulidad, dice en Romanos 3:4, dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, ¿verdad? Y todo hombre mentiroso, como está escrito, dice así o no. Dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Estamos entendiendo esta parte que está declarado que los hombres sin Dios nada son. No importa lo que ellos profesen ser, estudiar, decir, que vengan de donde vengan, son mentirosos, ¿sí? Por eso nosotros no es muy raro que mucha gente, no que no tenga confianza en otras personas, sino que por naturaleza la humanidad es mentirosa. Sí, esa es la verdad, está escrito o no. Ahora, declarado esto, habiendo visto esto, vamos ahora sí a entrar a Ezequiel 13:1. Oigan bien cómo el Señor va a condenar a los falsos profetas de aquel entonces, como hoy existen falsos maestros en estos tiempos. Pero es lo mismo, es la misma terquedad del hombre y es el mismo poder de Dios que va a caer sobre estos tercos que están desafiando al Todopoderoso. Amén. Vamos a leer pues Ezequiel 13:1 rápidamente para avanzar. Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, oigan bien lo que dice Ezequiel. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oír palabra de Jehová. Desde ella les está diciendo que están profetizando ellos, no lo que dice Dios, sino de su propio corazón. Amén a eso. Y ahí les viene la reprensión. Dice, así ha dicho Jehová el Señor. Ay, cada que se oiga ay, es un castigo que les viene. Ay de los profetas insensatos, ¿sí?
Acuérdense el tema de hoy, lo bueno de Dios y lo malo de Dios, porque mucha gente está en desacuerdo y son grandes rebeldes en contra de Dios, pero están metidos en las iglesias. Ellos dicen no, por eso el Señor dice, bienaventurados aquellos a los que yo no les sirva de tropiezo, ¿sí? Porque si tú eres de Dios, si tú eres vuelto a nacer, no existe tropiezo en ti porque tú amas a Dios y Dios está en ti. Eso está muy claro. Ahora vean conmigo cómo sigue diciendo. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que anden en pos de su propio espíritu y nada han visto. Eso es lo mismo que siguen haciendo. Por eso hay cosas malas para ellos delante del Señor que ellos no aprueban. ¿Por qué? Porque andan en su propio espíritu. Vean porque ahorita vamos a ver en el apóstol Pablo la diferencia o lo opuesto de lo que estamos viendo. Porque hay gente que movida en el Espíritu de Dios hace todo lo opuesto y ama a todas las personas en el Señor. Pero veamos siguiendo leyendo aquí. Dice, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel, dice en el 4. Sigue diciendo, dice, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla el día de Jehová. Dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Oigan lo que hacen, ¿verdad? Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Mucha gente dice eso, ¿no? Oh, hermano, le voy a declarar esto porque el Señor me lo dijo. Y esperan que Dios, como dice aquí, les confirme palabra mentirosa que ellos han dicho y nunca la dijo Jehová o nunca la dijo Dios o el Señor o como le llame usted. Entonces ahí estamos viendo por qué a mucha gente les tropiezo el Santo de Israel. Sigue diciendo, aleluya, dice, ¿no habéis visto visión vana? Les dice el Señor. ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Oigan nomás. Dice, pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Sí, o sea, es algo muy fuerte cuando un predicador, un disque hermano, maestro, que quiere hablar y dice puras mentiras, ¿verdad? Porque el Señor no le ha dicho nada. Por eso estamos viendo esto. Dice en el 8, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, habéis visto mentira, por tanto, he aquí estoy contra vosotros, dice el Señor. ¿Cómo creen que le va a ir a alguien que Dios esté en contra de él? Y él sigue hablando en su congregación, muy a gusto y muy en orden. Él dice, si yo estuviera mal, ya me hubiera matado Jehová, como dice ahí, pero es que él no sabe cuándo. Él no sabe si es hoy, mañana, pasado o cuándo. Pero de que él sabe que está mal, porque él sabe que Dios no está con él. ¿Sí? Yo no creo que exista un hombre que diga, bueno, yo estoy predicando y yo no sé si Dios me habló o no, pero sigo adelante. Eso sería una total burrada, una total abominación. Porque está muy claro aquí la advertencia, dice, he aquí que yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Amén a eso. Dice de nuevo, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. ¿Qué va a estar contra ellos? La mano del Señor. ¿Sí? ¿A cuántos les gustaría? A nadie. Nosotros queremos recibir bendición. Por eso nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios para encontrar siempre misericordia delante de Él. No nos podemos alterar y ponernos al tú por tú con el Señor. Eso es algo absurdo. Nosotros hacemos la voluntad de Él porque Él es nuestro Señor. Pero vean cómo sigue diciendo. Estará pues mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. Eso es lo que hacen, adivinando mentiras. A ver a cuál de todas estas cosas le pegan, ¿verdad? Oh, hermano, usted me dijo, oh, se me hace que usted es profeta, oh, se me hace que usted va a ser evangelista, se me hace que usted va a ser usted, adivinando ahí, tratando de adivinar mentira. Dice, no estarán en la congregación de mi pueblo, no serán inscritos en el libro. Oigan pues, y mucha gente dice, no, pero ahí está en la iglesia, yo creo que ese hombre tarde o temprano va a ser tocado, ¿verdad? Y vean el carácter de ellos. Sí, porque un hombre, si Dios no va a recibir, lo que Dios espera de él es su corazón primeramente, ¿no? Que se quebrante y que se humille delante del Señor, para que el Señor lo reciba, no que venga en soberbia, porque de esa manera no va a recibir, no va a ser cambiado, no va a ser transformado, y nunca, pero nunca espere la bendición y que Dios esté con él. Ahorita vamos a ver eso. Oh, aleluya. Dice entonces que no estará en la congregación de ¿qué? De mi pueblo, ni será inscrito en el libro.
de la casa de Israel ni la tierra de Israel la volverán, dice, y sabéis que yo soy Jehová el Señor. Acuérdense que está hablándole a Israel, pero nosotros podemos ver muchas características en cuanto a la iglesia y a los falsos maestros que hoy en día están por donde quiera. Amén a eso. Amén. Dice entonces en el 10, si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros lo recubrían con lodo suelto. O sea que se hacen un grupo, ¿verdad?, de mentirosos. Unos dicen una cosa y otros trabajan en equipo, pero trabajan en la carne, no trabajan en el espíritu. Y tú no puedes agradar al Señor si estás en la carne. Así hagas lo que hagas en la congregación, mientras estés en la carne, no le agradas a Dios. Sí, porque no es como tú quieras, es a la manera de Dios. Cuando ya Dios te quebranta, cuando ya Dios entra en ti, tú obras y glorificas al Señor. De otra manera, la gente hace como dice aquí. O sea, estamos hablando simbólicamente, oigan. Dice, aleluya, dice, uno edifica la pared, supongamos el predicador falso, y aquí que los otros recubren con lodo suelto. O sea, se hacen ellos ahí un equipazo, ¿verdad? Se unen, sí los hemos visto unidos, tienen orden, no dicen esto, se forman aquí, pero no están en nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que está aquí escrito, miren. Dice, dile a los recubridores con lodo suelto que caerán, vendrá lluvia torrencial, enviaré piedras de granizo, la hagan caer, dice, y viento tempestuoso la romperá. He aquí cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con que la recubriste. O sea, nada les va a servir cuando les venga ya el castigo, cuando les venga ya la prueba del Señor. Ellos nada van a poder hacer porque nunca estuvieron dentro de la voluntad de Dios. Estamos hablando porque la gente piensa cosas y tiene esa forma de ver contra Dios y decir, es que hay algo que a mí no me agrada mucho. Sí, cuando Dios es perfecto. Sigue diciendo, gloria sea al Señor, aleluya. Dice en el 13, o más bien en el 14 nos quedamos, dice, así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento y caerá, y seréis consumidos ¿cómo dice? En medio de ella, y sabréis que soy Jehová. O sea, siempre la gente, oigan bien esto, siempre se van a dar cuenta que el que le está haciendo todo es Dios. Mucha gente dice, no, es que estoy en prueba, no es que estoy aquí, no es que estoy allá. Pero la realidad de las cosas es que es Jehová, es Dios el que lo está trayendo a cuentas. Aunque mucha gente diga, no, nosotros seguimos en la obra, nosotros estamos adelante en victoria, pero todo lo que les va haciendo Dios, ellos van siendo testigos de que Dios es el que les está dejando caer eso. Nadie más. Por eso está aquí todo esto. Miren, sigue diciendo en el 15, dice, cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubren, la que lo recubrieron con lodo suelto, dice, y os diré, no existe la pared ni los que la recubrieron. Dice el 16, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Todo eso, la gran mentira que predica mucha gente, siendo que es todo lo opuesto de lo que Dios les va a decir. Pero la gente hoy en día habla siempre tratando, predicando, agradar a Dios en la carne y no en el espíritu. ¿Sí? Así nunca vamos a poder, nadie va a poder agradar a Dios. Aleluya. Estamos leyendo Ezequiel 13:17. Dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, ¿verdad? Dice así, que profetizan de su propio corazón otra vez, y profetiza contra ellos. Y dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. O sea que hay un tipo de trampa, ¿sí? Como muchos lugares, muchas congregaciones que ya están un tipo hasta haciendo brujerías. O traiga la foto, si quiere que lo bendigamos del fulano, o traiga un jabón, o traiga una flor, o aquí hay aceite, aquí hay no sé qué tanto, aquí está una Biblia que derrama no sé qué, y ahí están haciendo un tipo de brujería. Por eso todo está escrito de una manera o de otra. Dice el Señor aquí que hay de aquellos que hacen ¿qué? Vendas mágicas para todas las manos, hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar a las almas. O sea que ellos exactamente eso están haciendo, cazando las almas de las personas.
de una manera muy mal, de una manera para perdición obviamente. Oigan bien aquí. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Sí están haciendo negocio de ellos, de los ignorantes, de los inconstantes, de los que creen toda palabra ahí. Y no se preocupan este grupo de personas por decir, ¿será cierto lo que dice el profeta? ¿Será cierto lo que dice este pastor? ¿Será cierto lo que dice esta congregación? ¿Será cierto lo que celebra esta congregación? ¿Será cierto y será cierto? No les importa. Ellos nomás llegan y se sientan y reciben lo que les conviene y después se van a su casa y después regresan otro día y así se la pasan viviendo sin temor a Dios. Por eso el Señor ya sabe. Amén. Dice en el 19, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan. Oigan bien lo que dice aquí, matando a las personas que no deben de morir. O sea, teniendo una declaración falsa acerca de los que ya Dios escogió, diciéndoles, no hermano, haciendo todo lo contrario del plan redentor divino que Dios tiene para cada persona. Por eso dice él, matando a las personas que no deben de morir. Y luego dice, y dando vida a las personas que no deben vivir. Eso es lo que hace una persona falsa en una congregación, abriendo la boca, tirando palabra de maldición, haciendo un solo enredo con el pueblo de Dios. ¿Estamos viendo eso, no? Está muy claro que eso es lo que está escrito, ¿no? Por eso mucha gente dice, y lo repito, el tema de hoy, lo bueno de Dios y lo malo de Dios. Ellos tienen esa forma de ver, lo cual es muy mala, porque en Dios no hay nada malo. Pero para ellos que están en la carne y no han entendido, hay partes que no les molestan de Dios. ¿Sí? Por eso es que no se someten, no quieren entender y siempre están queriendo aprender y no aprenden nada y están llenos en la carne. Por eso dice esto, que es un grupo, tanto el falso profeta como los idólatras que consultan al profeta van a terminar igual. Por eso estamos viendo el aspecto, el carácter de ellos. Fíjense cómo sigue diciendo en el 20. Dice, dando vida, más bien el 19, dando vida a las personas que no deben vivir, ¿verdad? Mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Ahí está. La gente dice, a mí me gusta esa iglesia, ¿verdad? Está bien grande, hermano. Ahí llegamos, nos sentamos, hay un estacionamiento muy grande, nos dan comida, nos cuidan a los niños, al final hay comida, y todo gratis. Pero al final, ¿qué? Estás recibiendo bendición, te estás edificando, hay cambios en tu vida de bendición, estás siendo tú construido, edificado en todas estas cosas bíblicas y divinas de Dios. No creo, porque te están dando carne. ¿Sí? Tú podrás decir, pero yo no he hecho nada malo, pero al estar consintiendo con ellos, eres parte de ellos. ¿Sí? Por eso dice el Señor esto. Dice, a mi pueblo que escucha la mentira, dice en el 20, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas de él al vuelo, dice, yo las libraré de vuestras manos, dice, y soltaré para que vuelen como aves a las almas que vosotros cazáis volando, romperé asimismo vuestros vuelos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Aún así hay misericordia. Ahorita vamos a ver de aquellos que son llevados y Dios tiene misericordia y los saca, pero hay unos que ya consisten en un 100% con los falsos profetas. Aquí está abajo, fíjense, vamos a seguir leyendo. Dice en el 22, por cuanto entristeciste con mentira el corazón del justo, ahí está, al cual yo no entristecí. Eso es lo malo, por eso mucha gente se retira de la iglesia y dice, no, es que yo fui a tal iglesia y me fue ahí, me dijeron esto, y eso se asustan y se vuelven al mundo. Por eso, por el testimonio de estas personas. Dice, y fortaleciste a las manos del impío para que no se apartase de su mal, caminando, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, dice, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano y sabréis que yo soy Jehová. Ahora vamos a leer el 14 también rápidamente, porque aquí ya viene un juicio en contra de los idólatras que consultan a estos mismos falsos. Ahorita vamos a ver el contraste. Dice en el 14:1, dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre,
Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? O sea, no. Cuando tú y alguien ya está poniendo idolatría de cualquier tipo de perdición en ellos, ya Dios no va a oír, porque ya te saliste de lo que Dios siempre te ha dicho que no hagas y vas y lo haces. ¿Amén a eso? Dice entonces el Señor, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Dice, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que anduviere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, dice sí o no, y viniere al profeta, oigan bien cómo lo que hace Dios: yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. O sea que ya el mismo Dios, como le ha hecho siempre, los va a perder, los va a enredar y los va a poner en contra, y Él mismo se va a encargar de eso. Por eso el Señor dice que mía es la venganza. Aquí estamos viendo. Dice, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de todos ellos por sus ídolos. Dice enseguida, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor. Y les empieza a decir, convertíos y volveos de vuestros ídolos, apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Y aquí vienen puras advertencias, así como se lo dice al pueblo de Israel, lo dice hoy a la iglesia local del Señor. Oigan bien, dice, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí, y hubiera puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. ¿Sí? Por eso es que mucha gente ya no puede. Cuando ya se vuelven apóstatas de alguna manera, el que están peleando con el propio Dios. Eso es algo muy tremendo, es algo muy fuerte. Por eso mucha gente está en desacuerdo, dice, es que hay cosas de Dios que yo quisiera cambiar. A mí no me gustaría, o sea, le sirve de tropiezo. Aleluya. Dice en el 8, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y pondré por señal y por escarmiento. Dice, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Siempre va a saber la gente que el que les está haciendo eso es Dios. Aunque ellos le echen la culpa, ya andas de chismoso, ya le dijiste acá, porque eso se mueve mucho en las iglesias. No, que los chismes y el chisme, sí, pero se les olvida que arriba de todo eso está Dios, por un propósito. Mucha gente, no, que el hermano chismoso, que la hermana chismosa, sí, pero Dios, ¿dónde está Dios? Dios está arriba de todos ellos, ¿sí? Dios está poniendo su mano fuerte sobre todos estos hombres. Dice en el 9, y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, dice así. Por eso vemos que hoy en día estos falsos profetas siguen abriendo la boca, ya están engañados, ¿sí? Mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué sigue ese hombre hablando? ¿Por qué Bueno, porque ya Dios lo puso en ese camino ya. El mismo Dios dice que Él va a hacer eso. Dice, yo Jehová engañé a tal profeta, y extenderé mi mano contra él, dice, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Pero no dice cuándo, ¿verdad? Pero sí dice que lo va a destruir. El simple hecho de yo saber que ese saco me quede a mí ya me daría miedo. Ya dijera yo, bueno, a mí no me ha dicho que me va a matar qué día, pero ya me lo declaró. Entonces yo me pondría por allá a temblar ya. Pero hay mucha gente que no tiene temor de Dios. Por eso mismo hacen lo que hacen y quieren arrastrar a más, porque para eso fueron ellos puestos ahí, aunque ellos no crean, porque su corazón de ellos era malo. Mucha gente no entiende eso. Por eso vemos que a estos dos gemelos, a Esaú, ¿y cómo se llamaba el otro? Que nacieron estos gemelos, dice, a uno amé y a otro aborrecí. ¿Sí? Jacob y Esaú son ellos, ¿no? Entonces mucha gente no entiende, porque es que ya Dios ve lo que está delante. Y dicen, bueno, si eran un par de niños inocentes, ¿cómo llamó a uno y a otro ya lo dio? Pues ahí está, aquí estamos viendo.
Por eso tenemos que tener cuidado, porque nuestro aspecto, si hemos vuelto a nacer, se tiene que parecer a Dios. Si no hemos vuelto a nacer, te arrepientes, pero para allá, porque te va a declarar Dios algo muy terrible a ti ahí. Si tú sigues diciendo que eres y no eres como tal, te va a ir muy mal. Es mejor que te arrepientas y digas, Señor, perdóname. Sí, pero hazlo, porque si no, Dios declara cosas aquí que dice, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel, les dice a ellos. Dice, y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consulta, así será la maldad del profeta. O sea, ahí va el grupo, ahí va la congregación entera. Ese es el carácter de estos hombres que dicen, yo tengo un problema ahí con Dios. Los que predican de mucho amor, los que predican de mucha prosperidad y nunca predican del pecado, nunca predican de la salvación, nunca predican de la santidad, nunca predican del infierno y mucho menos de que dejen de hacer lo malo. Ahí pueden ver cuando una palabra es muy asolapadora, es muy ahí de amor, pero no viene con ningún interés para con nadie, ¿sí? Son palabras que a cualquier persona le caen bien, porque son en la carne, no son en el espíritu, y mucho menos vienen de Dios. Dice en el 11, para que la casa de Israel no se desvíe, más de en pos de mí, ni se contamine, ¿verdad? Mas en todas sus rebeliones me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Al final esa es la intención, pues, que el pueblo sea de Él y nosotros le pertenecemos de Él, pues. Amén a eso. Vamos a movernos ahora sí hasta el libro de los Hechos. Hechos 20:17. Ya vimos el carácter de por qué mucha gente declara que hay cosas en Dios que no les gusta, ¿verdad? Hay algo ahí que les sirve de tropiezo. No aprueban toda la doctrina, tienen problema en la Biblia, ven cosas y dicen, hay una cosa en la Biblia a mí que no me... ¿Por qué Dios hacía esto? ¿O por qué Dios quiere que nosotros dejemos el mundo? ¿Por qué Dios quiere que ya no nos vistamos así? ¿Por qué Dios quiere que ya no veamos películas? ¿Por qué Dios quiere que oigamos música? Eso es que tú tienes un tropiezo con Dios. ¿Por qué Dios nos obliga a que cuando estemos acá? Es que tú tienes ya un problema con Dios. ¿Por qué ya Dios quiere que deje mi música y ya no quiere que tome, que fume, que me emborrache, que haga? ¿Por qué problema tienes tú ahí con Dios ya? Si tú tienes ese tipo de problemas en tu vida, olvídate que tú andas mal. Tú nunca vas a andar caminando en santidad ni en la verdad de Dios, porque tú no has vuelto ni a nacer y tú estás ahí peleando con el propio Dios siempre. A ti te cae mal la palabra del Señor, a ti te cae mal que estén hablando de Dios, a ti te cae mal que alguien salga hablando de Él, porque dices que aburrido, ahí viene otra vez este. Entonces, ¿dónde vas a parar tú el día que tú te mueras? Hechos 20:17. Amén ahí. Ahora vamos a ver todo lo contrario en una persona que prestó y dio y se entregó y vivió y anduvo solamente para Dios. Amén ahí. Vamos a ver todo lo contrario de lo que acabamos de leer en Ezequiel 13:1. Ezequiel, todo lo que vimos allá, vamos a ver lo contrario aquí en el libro de los Hechos a hoy. Fíjense bien cómo empieza el apóstol Pablo. Dice aquí en el encabezado, discurso de despedida de Pablo en Mileto, pero más bien podríamos decir nosotros que es un gran testimonio que Pablo le va a dar a la iglesia de lo que es un verdadero hombre de Dios. Oigan bien, dice en Hechos 20:17, dice, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hoy él también los hizo llamar, como Ezequiel llamó, y vinieron los ancianos a hablar con él. Si se fijan, viene siendo casi las mismas cosas, ¿no? Porque Dios siempre es el mismo. Siempre las intenciones de Dios son buenas. Y siempre el hombre, como decíamos al principio, es mentiroso y va a serlo mentiroso si no tiene el control del Espíritu Santo en él. Se va a soltar en mentiras siempre. Por eso leíamos lo que leíamos, que sea Dios veraz en todo y todo hombre mentiroso. Dice en el libro de los Romanos. Pero ¿qué sigue diciendo aquí en cuanto al carácter de un verdadero hombre de Dios? Porque es que miren, es necesario que veamos estas dos cosas para que así los que están oyendo y los que van a ver esto sepan que donde se están congregando, en qué grupo de creyentes están.
¿En un grupo de creyentes falsos o en un grupo de creyentes verdaderos puestos por Dios? Porque mucha gente se enamora y se acostumbra de las dos cosas, de andar tanto como en los falsos y de andar como en los verdaderos. Y uno les dice, ¿cuándo te vas a salir tú de ahí? Que no ves que la doctrina no es así. Y ellos dicen, no, yo estoy bien a gusto aquí. Aquí hacemos fiestas, aquí celebramos, aquí comemos, hacemos cumpleaños, hacemos esto, hacemos vigilias, hacemos conciertos. Muy a gusto están ahí. Ah, bueno. Pero ¿qué balance hay entre el bien y el mal? La gente no le importa, ¿sí? Oigan bien cómo dice aquí, lo que dice un verdadero hombre de Dios. Dice Pablo, hablándole a estos ancianos de la iglesia, dice, cuando vinieron a él, les dijo, oigan bien la declaración de este apóstol, de este hombre que sí le habló Dios, y sí lo transformó, y sí lo cambió, y hay resultados, y se mantuvo. Vosotros sabéis, dice Pablo, cómo me he comportado entre vosotros desde el primer día que entré en Asia. ¿Sí? O sea, Pablo siempre viene hablando con puras verdades. Ellos sabían cómo Pablo había entrado en Asia. Ahí va, en el 19. Sirviendo al Señor con toda humildad, primeramente. Sí, porque eso es lo que cuenta, la humildad. ¿Sí? Con toda humildad, dice, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Sigue diciendo, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, dice en el 21, testificando a judíos y a gentiles, oigan bien, acerca del arrepentimiento para con Dios. Venía humilde y venía ¿qué? Predicando el arrepentimiento. Esa es el verdadero hombre de Dios que empieza a hablarle a la gente. Primeramente que se arrepientan. No puede haber otra cosa en esta congregación si antes la gente no se ha arrepentido. Es lo primero, si no entonces están jugando a la iglesia todos ahí. ¿Sí? Porque es muy fácil hacer locales, agarrarlos, rentarlos, abrirlos, agarrar permisos, pero si la gente no está en el Señor, todos están perdiendo el tiempo ahí. Hay mucha congregación, ¿verdad? Mucho templo, mucha denominación, pero si nadie ha vuelto a nacer, todos están perdiendo el tiempo ahí. Hay generaciones y generaciones que visitan los mismos lugares y los mismos que van, los mismos que se pierden. Miren, Pablo está diciendo unas grandes verdades, testificando a judíos y a gentiles. ¿Sí? Dice acerca del arrepentimiento para con Dios, a lo contrario que hacían estos falsos maestros y estos falsos profetas, que todos les decían que había que paz y no había paz. Sí, todo eso tenemos que ver. Por eso a nosotros no hay nada que nos incomode de parte de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que recibir el Evangelio como es, como viene, entendamos o no entendamos. Vamos a ver, aleluya, en Hechos 26, 19, ahorita regresamos aquí. Busquen Hechos 26, 19. Ese tipo de arrepentimiento lo podemos ver cuando él está relatando su conversión al rey Agripa. En Hechos 26, 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Si Pablo declara que antes de ser un hombre de Dios, estaba en contra de Jesús. Cuando él ya ve esa visión celestial, está a favor y por Dios en el Señor. ¿Sí estamos entendiendo el cambio de los hombres verdaderos y de los mentirosos? Por eso, por cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Es lo que pasó con él o no? Una visión celestial. Sigue diciendo, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judá, oigan ahí, y a los gentiles dice. Ahora sigue diciendo, ¿qué les anunció? ¿Que había paz? ¿O que todo estaba bien? ¿O que ahí la llevaban? No, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Es que si no pasa eso, la iglesia local que está pensando que ya nació y no ha nacido, está perdiendo el tiempo. Se están haciendo viejos, están llevando a sus muchachos,
están haciéndose partícipes, están dando dinero, están ahí esforzándose, pero si no han vuelto a nacer, de embalde están ahí. Amén. Por eso está muy claro un carácter de un buen hombre de Dios al contraste de un mentiroso que acabamos de ver. ¿Qué les decía Pablo? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Y luego un detalle muy grande es haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuáles son esas obras de arrepentimiento? Dejando lo que antes hacías, volteándote hacia Dios y dándole la espalda al mundo. Porque mucha gente dice, todo se puede hacer. Sí lo puedes hacer, pero no te va a convenir. Sí, porque estás tibio. No eres ni frío, no eres ni caliente. Eres una persona tibia que anda caminando en las cosas del Señor ahí nomás. Y no sirves para nada. Dios no te puede usar. No te puede tampoco, o sea, ¿cómo vas a trabajar tú con un Dios que tú no te has entregado a Él? ¿Cómo esperas recibir algo? ¿Cómo esperas demandar algo de Dios en una necesidad cuando tú eres una persona tibia? ¿Ya? Por eso es ser o no ser. Dice él que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Por eso él andaba hablando así el apóstol Pablo. Dice en el 21, por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Sí, porque ese es de odio. Todo aquel que anda en una verdad le va a llover la mentira de los demás en él y le van a querer destruir como lo hicieron con Jesús. Esas son señales, son bienaventuranzas para los verdaderos hombres que les levanten mentiras, les levanten esto, les digan lo otro, le cuenten lo y puras mentiras con tal de que se callen la boca. Dice en el 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ahí sí. ¿Quién le dio el auxilio? Dios. ¿Quién lo rescató y lo guardó? Dios. Al contrario de que dice, que decía en el otro lado, que la van a ver, ¿verdad? Que iba a ser Jehová el que iba a hacer esas cosas en ellos y que iba a estar destruyéndolos, desapareciéndolos, quitándolos del libro. No, acá viene él y obteniendo auxilio de Dios, dice Pablo. Dice, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños, a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Sí, Pablo se mantenía siempre como se debe de mantener un verdadero, en lo que está escrito, en lo que dijeron los profetas, Moisés. ¿Sí? Porque mucha gente hoy saca muchas teorías raras y dice, no, eso no era el diluvio, ¿verdad? Que gigantes, que los hijos de quién sabe quién se metieron y sacan un montón de cosas. Y eso es lo que dijo los profetas y Moisés, que habían de suceder. No, pero ellos les vale gorro y se avientan, ¿verdad? Predican, hablan, hacen celebraciones en cosas que no son bíblicas. Por eso la gente dice, oh no, qué tremendo. Mira que aleluya, casi me siento como en el mundo, en esta iglesia evangélica. Me siento como que no he dejado nada. Me siento muy a gusto, te sientes en la carne, es lo que te sientes. Pero ahí estamos viendo la verdad. Dijeron, ¿verdad?, que habían de suceder lo que decían los profetas. Ese es un verdadero hijo de Dios. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Pero son detalles muy claros, muy grandes que existen cuando Dios está en los hombres. También se pueden ver las mentiras de los falsos cuando Dios no está en los hombres. Mucha gente dice, a mí no me importa, a mí me gusta ir a la iglesia, sentarme, y ahí me salgo y llego al otro día, y ahí se la pasan y ni para nada sirven. Vamos de regreso a Hechos 20:21, donde el mismo Pablo dice qué es lo que hacía, que testificaba a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Y luego dice, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la fe de nuestro Señor Jesucristo, ese viene siendo el poder del verdadero cristiano. La fe de Jesús. Mucha gente profesa y dice, bueno, aquí tenemos fe, aquí nosotros esto, aquí nosotros lo otro, pero no es como ellos creen. Porque vean a ver, pongan una marca ahí y busquen Colosenses 2:4. Amén. Gloria sea el Señor. Colosenses 2:4. Gloria sea a Dios. Aleluya.
Ahí en Colosenses 2:4 hay algo que declara el apóstol en cuanto a ese poder del verdadero cristiano que solamente existe a través del Señor Jesucristo. Esa fe del Señor Jesucristo solamente la tienen aquellos que ya le han dado el corazón a Él. Pero hablando del ministerio de los gentiles, Pablo en Colosenses 2:4 dice: esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, ¿sí? Con palabras raras, cambiadas, que no son una cosa, que son la otra. Dice en el 2:5, dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, oigan bien cómo dice Pablo, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso que el espíritu de Pablo estaba con ellos? ¿Saben por qué? Porque espíritu es uno nada más. El espíritu de Dios que mora en todos es uno. Entonces Dios estaba con ellos y el espíritu de Pablo es el mismo, el espíritu de Dios. Por eso mucha gente se molesta en esta parte y dice: pero ¿por qué mejor no iba? ¿O por qué mejor no iba a la iglesia? ¿Por qué dice? Pero es que ellos no entienden que Dios estaba de la manera que decían, estaba con ellos en el espíritu. Miren, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Dice: gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo, dice él ahí. Amén a eso. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Sí, por eso la gente, a lo contrario de andar apoyando a todos estos idólatras, apoyando a mentirosos, siendo participante con bandas mágicas, con falsos o con, ¿cómo se llaman estos? Velos mágicos o cualquier tipo de cosa rara que se haga en una congregación con tal de agradarle a la gente. Eso es perder el tiempo. Eso es estar perdiendo tiempo, dinero, en vez de estar recibiendo